estamos transmitiendo desde el gabinete de morfología porque, bueno, la verdad que se complica un poquito en las casas de cada uno, digamos, porque el micrófono hay que tenerlo abierto y, bueno, de repente tiene que estar todo el mundo en silencio. Así que, bueno, por suerte hemos accedido al gabinete de morfología y desde aquí estamos transmitiendo. Acá estoy junto con Marisol Bedia, la profesora adjunta, con Augusto Núñez, jefe de trabajos prácticos, con Ivonne Quispe, jefe de trabajos prácticos, y bueno, están conectados Matías Villafañe, también jefe de trabajos prácticos, Cecilia Torres, y también jefa de trabajos prácticos, y los ayudantes, los flamantes ayudantes nuevos que tenemos, que es María Dolores Alzamora y Martín Krivokulski. Así que bueno, vamos a tratar de ver cómo cómo damos la clase. Yo voy a sacar la cámara, solamente la dejé un rato para que me vieran la caripela y supieran que yo soy Fernando Giudici, el profesor titular de cátedra. Ya algunos me han visto en las clases concertadas, pero bueno, no todos han podido asistir a las clases concertadas, así que bueno, ahora por lo menos los 113 participantes, entre los cuales está el equipo de cátedra, me pueden ver. Voy a apagar la cámara y vamos a comenzar la clase. Por el chat pueden preguntar, decir como si estuviéramos en el aula, levantar la mano y preguntar alguna duda o alguna cuestión que yo esté explicando que no quede clara. Como toda clase expositiva, bueno, traten de tener un cuaderno a mano, la bitácora, y tomar apuntes, ¿bien? Nosotros hemos tomado la decisión de sumarnos a las videoconferencias gracias a esta licencia de Zoom que permite al menos 300 alumnos sin que se caiga. Es una licencia oficial. No hay muchas en la universidad y no permite salas simultáneas, es decir, si no tenemos que caer en la plataforma BBB. Y hacemos esto básicamente porque el plan B, que sería el trabajo con el texto para aquellos alumnos que no tengan conectividad, está garantizado. Es decir, que más o menos lo que yo voy a decir en esta clase, no idéntico, por supuesto, porque no voy a leer la clase, digamos. A lo sumo puedo llegar a leer algunos párrafos que me parece importante decirlos tal cual, pero en general la clase va a sonar parecida, no idéntica al texto, pero aquellos alumnos que por problemas de conectividad o carencia de un dispositivo que funcione bien, que sabemos muy bien que hoy los dispositivos, cualquiera sea, son muy caros y después de pandemia, la crisis económica nos ha dejado a todos bastante diezmados, con los sueldos muy magros y mucha gente sin trabajo. Entonces, bueno, es probable que hay muchos que no tengan esa posibilidad, pero con la ayuda de algunos compañeros pueden acceder a los textos y al Classroom y pueden completar la tarea, digamos. Y el día de consulta, este jueves tenemos elecciones, así que obviamente no va a haber consulta, pero los días de consulta pueden preguntar, sobre todo en el Classroom teórico, cualquier duda que tengan sobre los materiales escritos. Bueno, vamos a empezar la clase y bueno, espero que entiendan, espero que les guste y espero que esta experiencia salga lo mejor posible. Bueno, nosotros hemos terminado la primera parte, que es la parte instrumental de la materia. Esta parte instrumental ha tenido una serie de tareas cuyas actividades estaban sobre todo orientadas al problema de recuperar algunas herramientas que deberíamos haber aprendido en el nivel medio, sobre todo basándonos en la idea de que el área, o sea, la materia de Introducción al Pensamiento Proyectual pertenece al área de teoría histórica y crítica y que básicamente nuestra fuente de aprendizaje, además de lo que escriben y piensan los docentes, es la bibliografía, es decir, este es nuestro material de estudio.
frente a este problema bibliográfico, nos encontramos en la necesidad de tener una serie de herramientas desarrolladas, sobre todo en lo que es la lectocomprensión, y la construcción por parte de ustedes de un entendimiento de cada uno de los textos a partir de construir un texto paralelo, que es el texto al que llamamos contexto del texto, que nos permite, de alguna manera, ir aclarando todos esos conceptos, palabras, autores, obras y cualquier tipo de dato que los textos originales me dan, y que, bueno, por no ser, por ser un alumno de primer año y no tener un conocimiento disciplinar, necesito avanzar sobre eso. Bien, entonces, bueno, nosotros a veces decimos que en la época que hemos estudiado nosotros, que no existía Internet, no existía Google, ningún buscador de Internet. Es más, no existían las computadoras personales ni los teléfonos celulares. Debíamos de alguna manera instalarnos en la biblioteca para poder entender un texto que, como todos los textos, nos hacen referencia a una serie de autores y conceptos que no manejamos. Hoy en día ustedes tienen unas herramientas que son muy buenas y que les permiten rápidamente acceder a una serie de conocimientos que le permiten, o sea, les habilitan construir este contexto del texto, que no solamente es un escrito, sino que debe ser también una producción gráfica. Y hoy vamos a hablar de dibujo y vamos a tratar de entender cuál es el problema que existe entre la práctica del proyecto, la práctica proyectual. Bueno, vamos a empezar eh, con esta pequeña plaquita, que no es nada más que un punteo de algunos temas que queremos hablar. Vamos a hablar de formas habitables, de habitabilidad y de proceso proyectual. ¿Por qué necesitamos hablar de forma? Bueno, porque forma de alguna manera es un concepto que nos involucra a los arquitectos desde el principio, porque necesariamente nuestra actividad tiene que ver con la creación de formas habitables, ¿bien? Es decir, la arquitectura. Las formas habitables, de alguna manera, pensadas desde la arquitectura, desde nuestra disciplina, son formas que tienen sentido. Es decir, cualquier cueva o cualquier espacio puede ser acondicionado de alguna manera para ser habitado. Una referencia muy sencilla es cuando viajamos y llevamos una carpa en la mochila y buscamos un lugar cerca de un río para abastecernos de agua, y bueno, rápidamente eso que era un paraje se transforma en un espacio en donde ya hay un lugar donde cocinamos, un lugar donde preparamos los alimentos, un lugar donde colgamos la hamaca paraguaya, un lugar donde colocamos la carpa. Es decir, hay una serie de organizaciones que hacemos, es decir, que es un espacio que es natural, que no está construido, y sin embargo con 2 o 3 objetos y artefactos que están inventados por el hombre, como puede ser la carpa, el aparato para cocinar, la olla, bien, la manta, nosotros configuramos hoy e imaginamos un espacio habitable que obviamente no es para siempre, sino que es durante un tiempo determinado, digamos, porque tiene ciertas incomodidades. Pero lo importante es que somos capaces como seres humanos de transformar cualquier espacio o lugar natural para volverlo habitable. Pero la arquitectura es otra cosa. La arquitectura es un artificio, digamos, que el hombre ha construido a través de la historia como una manera de cobijo, y la arquitectura, pensada desde los arquitectos, es una forma que tiene sentido. No puede ser una forma cualquiera, es una forma que está pensada, que tiene un fundamento, que parte de una idea y que tiene una meta, que es lograr una mejor habitabilidad por parte de las personas. Entonces, para nosotros forma, y lo voy a leer textual del texto que ustedes tienen a disposición, dice que forma es aquella estructura que da orden, significado y sentido a los entes, es decir, a las cosas. Cosificar a algo es nombrarlo a través del lenguaje y por lo tanto es el sujeto, es decir, nosotros,
quien nomina, cosifica e inventa el mundo que percibe a través de la lengua, las palabras y los conceptos. Bueno, esta definición que viene de muchos lados, porque no es una definición sacada exactamente de diccionario, sino es una construcción tomada sobre todo desde el problema de la morfología, pero vinculado con el problema de la arquitectura y del lenguaje. Un poquito lo que nos habla, lo que nos trata de explicar, es que somos nosotros los sujetos, las personas, los humanos, los que cosificamos el mundo. Es decir, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza, ni la montaña sabe que se llama montaña, sino que somos nosotros los que le damos el nombre y lo cosificamos. Pero además hemos sido, a través de la evolución del ser humano, hemos sido capaces de inventar artefactos para hacer más habitable el mundo, digamos, este mundo que estamos construyendo. Por lo tanto, la forma, entendida como concepto, sí, es una estructura, porque básicamente una estructura es una concepción que da orden, ¿bien? Que ordena, que permite entender las relaciones del todo y las relaciones de su parte, que permite entender el sentido de cada parte, ¿bien? Un ejemplo muy sencillo de esto lo podemos ver en las películas de ciencia ficción, es decir, cuando nosotros vemos una película de ciencia ficción y aparece un alienígena que dice que tiene forma de humano o es un humanoide, es decir, que tiene ciertas particularidades, tiene ciertas relaciones y tiene ciertas partes dentro de su estructura que se puede asociar a las partes de un ser humano. Es decir, que tiene una cabeza, tiene un torso, puede que seguro tenga los ojos más grandes o la cabeza más grande, tenga los brazos más largos, así lo suelen poner las películas de ciencia ficción, pero básicamente, si decimos humanoide, es porque tiene una estructura, un orden, similar al de un ser humano. Entonces quiere decir que el nombrar, es decir, lo que nos permite el lenguaje, que es nombrar, darle nombre a las cosas y la cultura, los seres humanos todo el día creamos nuevas cosas y las nombramos, es decir, algún día no existió la palabra mouse, ni computadora, ni existió la palabra celular, digamos, fueron palabras que fueron necesariamente inventadas para cosificar un artefacto que permite habitar y que permite ciertas funciones en nuestro habitar, que en este caso sería el trabajo, la comunicación. ¿Bien? Para nosotros esta idea de forma no la podemos separar de la idea de espacio. Es decir, nosotros estamos de alguna manera formándonos, ustedes se están formando o han iniciado una formación para ser arquitectos y para pensar y crear nuevas formas habitables. Pero estas formas habitables son posibles siempre y cuando te sean espaciosas, es decir, que contengan una espacialidad que permita que las distintas prácticas humanas sean posibles. Bien, es decir, muchas veces nos hemos dado cuenta que en algún lugar, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que es muy común y que nos toca a muchas personas, que alguna vez habitamos o estamos habitando una casa de prototipo. Y nos dimos cuenta que cuando nos fuimos a vivir en la cocina-comedor, medianamente entró una mesa, o sea, que había una mesa, 4 o 5 sillas, y pudimos comer en familia y armar un almuerzo. El problema fue cuando festejamos el cumpleaños. Y cuando festejamos el cumpleaños nos dimos cuenta que no entrábamos, porque vino la abuela, vino los tíos, vinieron los primos, vinieron los amigos del colegio y no entrábamos. Entonces hubo que contratar una carpa y ponerla en el patio si era invierno, o tuvimos que salir al jardín si era verano, si tuvimos la suerte de cumplir años en verano, porque no entrábamos. Es decir, que hay una relación entre la forma y la espacialidad. Y esa relación básicamente tiene que ver con la dimensión. Es decir, las dimensiones es un problema de la arquitectura que tenemos que estudiar y que tenemos que reflexionar constantemente. Bueno, entonces vamos a tratar de leer, digamos, cuál es la noción de espacio con la que queremos trabajar nosotros en Introducción al Pensamiento Proyectual. Entonces, leo textual. Dice el texto, como noción de espacio tomamos la referencia de Jean Piaget, que es un biólogo, pero que se dedicó a la psicología y estudió la psicología del niño para entender básicamente cómo el ser humano
construye conocimiento. Los aportes de Piaget fueron muy buenos, sobre todo a la pedagogía. Nos ha servido mucho a todos los docentes de esta cátedra para entender mejor cómo enseñar y cómo los estudiantes logran aprender. Bien. Bueno, entonces dice, ¿quién es Piaget? Define al espacio como aquella extensión que parte de nuestro cuerpo en todas las direcciones y se proyecta hacia el infinito. Por lo cual, el espacio es una condición para nosotros, para este equipo de cátedra y para esta materia, exclusivamente humana y se vincula con nuestros sentidos y con nuestro intelecto. Bien, esta extensión, digamos, que se proyecta en todas las direcciones, porque eso es lo interesante. Si bien las personas no tenemos una cara, y esa cara nos define una frontalidad, es decir, que siempre es como que miramos hacia adelante, siempre vamos para hacia adelante, caminamos. Algunas personas pueden caminar haciendo la vertical o pueden caminar para atrás, pero es difícil que dure mucho y es fácil tropezarse. Estamos hechos para eh, mirar hacia adelante y caminar hacia adelante. Pero esta capacidad de percepción, bien, nos permite comprender este mundo habitado y nos permite, sobre todo, sacar información de este mundo habitado. Es decir, que no podemos separar lo que es la arquitectura, la práctica del proyecto, de cómo percibimos y cómo percibimos que se habita. Es decir, es una condición básica. En el texto hay una parte que es muy interesante y espero que les resulte cómodo leerlo, en donde de alguna manera nos vamos dando cuenta que hay una relación desde los grandes espacios y las grandes formas habitables, como puede ser un estadio, como puede ser nuestra propia facultad o un aula universitaria, hasta las pequeñas cosas, ¿bien? Las pequeñas cosas como puede ser un pequeño utensilio, un cuchillo, una cuchara, un plato, un cuaderno, un virome, digamos. Hay un problema fundamental que tiene que ver con el uso, con la relación con el hombre, con sus prácticas sociales y sobre todo con las dimensiones que tenemos las personas. Es probable que haya gente muy petiza y gente muy alta, pero en general las personas tenemos un rango de medidas que nos permite hoy pensar en una habitación, en una cama, en una silla, en un tenedor, en un cuchillo, en un mate, incluso en un mouse y en una computadora. Es decir, que hay una relación necesaria entre las condiciones humanas que tenemos y que de alguna manera producimos los seres humanos y que portamos por naturaleza como seres vivos, y las formas habitables en términos de dimensión que debemos repensar y proponer. Y todo lo que propongamos y repensemos no sale de la nada. Básicamente viene desde nuestro intelecto, y desde nuestro intelecto pensándolo desde el acto mismo de habitar, y el acto mismo de percibir y experimentar el espacio y las formas habitables. Es decir, que hay una primera lección de arquitectura que nos viene a través de los sentidos y a la cual tenemos que estar escuchando todo el tiempo. Es decir, desde esta asignatura, sobre todo desde este equipo de cátedra, a veces nos preguntamos por qué los alumnos cuando se encuentran con algún ejercicio de taller de arquitectura y ese ejercicio de taller de arquitectura proponen un tema que no ha sido de alguna manera pensado, creen que solo buscando ejemplos foráneos en revistas de arquitectura van a encontrar la receta para proyectar, siendo que ellos, como nosotros, como personas, habitamos todo el tiempo distintos tipos de espacios. Es decir, si tenemos que proyectar una escuela, no es que no pasamos nunca por una escuela. Si tenemos que diseñar una sala sanitaria, no es que nunca estuvimos en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, sino que hemos habitado durante muchos años, en el caso de ustedes entre los 17 y los 20, los más jóvenes, y en esos años ustedes han tenido la posibilidad de experimentar una serie de espacios y de lugares de habitación que pueden ser referenciados. Ahora,
Que los hayan habitado no significa que sean grandes obras de arquitectura, pero por lo menos si ustedes desarrollan la sensibilidad para interpretarlos y darse cuenta, tanto de sus virtudes como de los errores que puede haber tenido esta arquitectura por haber sentido algún tipo de incomodidad. En especial muchas veces las primeras incomodidades que tenemos tienen que ver con las dimensiones, es decir, cuando no cabemos, o también tienen que ver con la sensación térmica. Hay lugares que tenemos que habitarlos obligadamente y estamos incómodos porque tenemos frío o porque tenemos calor. Y eso es otra condición fundamental para tener en cuenta en el momento de proyectar. Bueno, por eso, digamos, para ir cerrando esta primer diapositiva, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que no hay posibilidad de repensar la arquitectura en términos de ideas si no hago referencia al problema de la forma, el espacio y del lenguaje. Es decir, porque el lenguaje es básicamente el que me va a permitir nombrar y cosificar este tipo de espacios que de alguna manera quiero pensar. En el texto inicial que trabajamos en la etapa instrumental, más o menos perdón, con Marisol hemos venido siguiendo de alguna manera el trabajo de las comisiones y hemos estado pudiendo receptar las opiniones de los jefes de comisión respecto de lo que iban viendo. Y lo que se notó mucho es que tal vez el texto, en la parte de la anécdota, en donde aparece la historia con la ñata y la famosa casa gusano, parece ser que es lo que muchos alumnos, muchos estudiantes, mejor dicho, lo tomaron como lo más importante. Y en realidad lo más importante está en la otra parte del texto, que es la más conceptual, ¿bien? En donde básicamente lo que hemos querido conectar o tratar de que ustedes por lo menos se introduzcan es al problema de la experiencia y de las representaciones que tenemos nosotros en nuestras mentes al momento de proyectar. Nunca somos una caja vacía, es decir, nunca el proyecto empieza de cero, siempre se empieza desde algún lugar. Y la experiencia es un campo fundamental, sobre todo haciendo uso de la memoria, para de alguna manera repensar la arquitectura y repensar lo que queremos plantear. Pero ese planteo que surge en la memoria no puede ser un planteo banal, no puede ser algo superficial, no puede ser una traducción directa, tiene que ser producto de una investigación. Entonces, esta investigación es poner en cuestión, que de alguna manera lo ven ustedes en el último texto que habla sobre la arqueología del proyecto y la problematización del patio como espacio clave en la organización de la vivienda o como posibilidad de organización de la vivienda. Ahora vamos a ver un ejemplo similar, lo vamos a explicar, pero que de alguna manera no puede ser tomado de manera superficial. Es decir, nuestra experiencia y nuestra percepción del mundo y nuestra comprensión del mundo tiene que ser atravesada por el pensamiento disciplinar, es decir, por un pensamiento que es intelectual, que intenta reconstruir esos espacios y entenderlos, que intenta cosificarlos y nombrarlos, y que los transforma en materia prima para poder luego imaginar otros espacios. Es decir, el patio que ustedes pudieron ver en la lectura de la tarea 5 no es el patio de la casa Gusano, ni mucho menos, pero hay en el germen del patio de la casa Gusano, digamos, antecedentes. Ahora, estos antecedentes muchas veces se dan de manera intuitiva, es decir, no necesariamente esos datos del problema, cuando estamos proyectando, salen a la luz con suficiente claridad. Es necesario reflexionar sobre ellos, es necesario redibujar, es necesario tomarse un tiempo para pensar en esos espacios que de alguna manera nos están influyendo. Y los espacios que nos influyen son los espacios que son exitosos, es decir, es en donde de alguna manera percibimos que las prácticas sociales
y las condiciones de habitabilidad de las personas es buena. Es decir, donde, por usar una analogía matemática, la ecuación funciona. La ecuación tiene de alguna manera una solución positiva. Es decir, esos espacios deben ser de alguna manera verificados como exitosos. ¿Bien? Es decir, nosotros con Fernando, cuando proyectábamos, usábamos una palabra que decía verifica o no verifica. No, una palabra que por ahí tampoco tiene demasiada profundidad. Pero cuando nosotros decíamos verifica, y bueno, cuando después de haber proyectado, después de haber construido, volvíamos a visitar la familia y nos contaban cómo estaban viviendo la casa. Y cuando la gente nos contaba que la casa era buena para ellos, que les permitía ser felices y desarrollar todas sus actividades, sobre todo sus actividades diarias, cotidianas y las actividades especiales, las reuniones familiares, los asados, etcétera. Bueno, ahí nosotros con Fernando decíamos, sí, verifica. Hemos logrado verificar algo. Por supuesto que todo proyecto es una sábana corta, si me tapo el pecho, los pies quedan al descubierto y de alguna manera la arquitectura no siempre es una ecuación matemática perfecta, es todo lo contrario. Sí, acá Marisol me dice que explique, bueno, Fernando en realidad es Fernando Buzo y bueno, con el cual tuvimos un estudio de arquitectura más de 12 años y bueno, sin querer terminamos un poco especializándonos en vivienda, es decir, fueron los trabajos que más hicimos, proyectos de vivienda, hicimos muchos proyectos, muchos de ellos construidos y habitados, muchos de ellos quedaron en proyecto nada más, y algunos, como van a ver ahora, quedaron en el papel, e incluso ni siquiera están terminados, pero bueno, pero creo que sirven porque son dibujos que plasman y dejan ver muchas ideas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acerca de esta primera parte, algo que no hayan entendido, que quieran preguntar. Voy a abrir el chat y si quieren poner alguna pregunta, la puedo contestar con gusto. Voy a aprovechar para tomarme un mate. Ya sea porque lo quieren decir en el chat o porque lo quieren decir o porque quieren hacer un comentario con micrófono. Ahí Matías les puso que levantaran la manito usando los emoticones. Hay que hacer una pregunta en el chat. Bien, acá Melina estás preguntando si puedo retomar un poco el tema del lenguaje. Bien, vamos a intentar contestarle a Melina, retomar este tema. Bueno, no quiero extenderme en este tema porque si no, bueno, la clase se nos va a ir un poquito de largo, pero lo voy a tratar de sintetizar. La construcción cultural más importante que logró el ser humano es el lenguaje, porque es el que permite la comunicación, es el lenguaje es el que permite la socialización y es el que permite la organización social. ¿Bien? Básicamente, si bien podemos decir que para nosotros los arquitectos, la arquitectura va a empezar como arquitectura en el momento que aparecen las ciudades, allá por 5.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, en el valle del río Éufrates y el Tigris, es decir, las sociedades sumerias. El lenguaje, en sus formas más precarias o más modernas, es el que realmente nos permite construir cultura. Es decir, nosotros cuando pensamos hablando, pensamos en lenguaje, no pensamos de otra forma que no sea a través del lenguaje. Por eso creo que uno de los hechos más maravillosos que nos sucede y que vemos, casi todos nosotros lo hemos visto, y bueno, y a mí me ha tocado en condición sobre todo de padre, es ver a un niño aprender a hablar y aprender a significar a través de esos fonemas, que son esos ruidos que yo en este momento estoy emitiendo con mi boca un montón de sonidos que son fonemas, pero que encadenados esos fonemas se asocian a palabras y ustedes me pueden comprender que esas palabras están asociadas a conceptos. Pero no solamente las palabras, sino la organización de las palabras. Es decir, hay una sintaxis. Eso que muchos de ustedes deben haber renegado tanto en el colegio secundario cuando estudiaban lengua. La sintaxis es el orden
en el que se encadenan esas palabras de una manera tal que se comprenda la frase. Cuando se comprende la frase o oración, como quieran llamarle, es cuando aparece el sentido. Es decir, aparece el otro orden, que no es el sintáctico, sino el semántico, el del significado. Entiendo, la significación es que entiendo lo que el otro me dice. Bueno, ahora ustedes pongan el lenguaje en términos de arquitectura. Es decir, cuando ustedes reconocen en la forma arquitectónica que un edificio es lo que es y no otra cosa. Es probable que muchos edificios los confundan, es decir, que parezca que es una cosa y en realidad es otra. Ahora, es muy difícil que una casa sea interpretada como hospital o como aeropuerto, ¿bien? Es decir, que existe una relación, existe una sintaxis, una relación entre los elementos arquitectónicos y la forma que los contienen, y obviamente su consecuente espacialidad, para que eso sea leído y comprendido en términos de cultura. Por supuesto, un esquimal tendrá en su memoria y su experiencia unas formas de la arquitectura que no será lo mismo que tendrá un japonés o las formas que tendremos nosotros. Aunque sabemos perfectamente que el mundo a partir del siglo XVII, sobre todo, fue básicamente occidentalizado y que el poder económico y territorial de Europa hizo llegar todas las nociones y conceptos arquitectónicos de Europa a todo el mundo y hoy básicamente se comprenden, sobre todo en términos de arquitectura clásica o la arquitectura que supieron construir los griegos, que luego fue de alguna manera evolucionando e incluso llegó a nuestra América. Bueno, no sé si eso más o menos, Acá sé que no es muy fácil, como lo he dicho, pero... dijo algo en relación al pensamiento y el lenguaje porque se cortó un poco. Bien, lo repito, es decir, cuando ustedes piensan, incluso sin hablar, digamos, están pensando, piensan en forma de palabras, o sea, piensan conceptos y piensan con sintaxis, o sea, nosotros no pensamos, a pesar de que el pensamiento puede evocar imágenes y podemos estar recordando, qué sé yo, la playa de las últimas vacaciones, igualmente pensamos con palabras, palabras que retumban en nuestra mente, digamos, que no están transformadas en fonemas, porque no pasan por nuestra garganta y por nuestra boca, digamos, pero están en nuestro pensamiento. Bien, bueno, no sé si eso aclara un poco. Bien, bueno, ahí Melina pone que sí, que entendió, bueno, me alegro mucho. Bueno, si no hay alguna otra pregunta que la pueden formular, no sé qué hora es, Marisol. ¿Qué hora es? ¿Qué? 3:45. 3:45, llevamos 45 minutos, ya tengo la garganta seca. Bueno, vamos a ir a la otra diapo. Bien, perfecto. Vamos a entrar al problema de la forma, espacio y dibujo, proceso de imaginación. Hay un cartón. Ahí está. Quiero sacar esto. Bien, bueno, lo que ustedes tienen acá es una pequeña síntesis de un ejercicio de proyecto que tiene una historia, digamos, no, vamos a tratar de no hacerla muy larga, pero bueno, mi mujer es hachallera, es de Hachal, y, y bueno, durante mucho tiempo tuve la suerte de habitar la casa de sus padres, eh, y bueno, en esa familia había una serie de prácticas sociales muy vinculadas al problema de tener 4 hijas que se fueron de su casa a estudiar y que, bueno, no volvieron, ¿no? Entonces, era una casa básicamente que estaba siempre preparada para recibirnos. Y en un tiempo, mi cuñada, Aurora, me pide que le haga un proyecto para su casa. Ella tenía pensado volver a Hachal, de hecho, volvió y ahora vive allí. No en esta casa que ustedes ven acá proyectada, porque por desgracia no pudo ser realizado el proyecto, pero bueno, el ejercicio de proyecto igual lo hice y me parece súper interesante compartirlo con ustedes.
Entonces, de alguna manera, la condición básica que tenía la casa era que la casa pudiera reproducir ciertas prácticas que ella tenía en su casa paterna, digamos, y materna, digamos, que eran, la casa iba a estar proyectada en la misma finca, por así decirlo, en el mismo lote, que era una pequeña finca agrícola, como una casa quinta. Entonces, dentro de este ejercicio, lo primero que me planteé fue tratar de evocar algunas imágenes que a mí me parecían muy típicas de tanto porque tenían que ver con la casa materna, pero que tenían que ver con ciertos ritos o ciertas prácticas sociales que eran muy comunes en la casa de mis suegros. Ellos, bueno, ahora ya no viven, ya han fallecido y la casa ha quedado como un lugar de encuentro eh, para los hijos, que ya algunos de los hijos, todos tenemos hijos a su vez, o sea, de los nietos de mis suegros, y ya hay bisnietos, digamos, o sea, mis sobrinos, varios de mis sobrinos ya tienen hijos. Así que bueno, esa casa es una casa de encuentro familiar muy linda, porque bueno, cuando hay algún fin de semana largo, no ahora en pandemia, obviamente, pero solemos juntarnos y compartir. Y bueno, en este ejercicio yo hice un esfuerzo, debo reconocerlo bueno, que me divertí mucho y me gustó mucho, porque en general algo que está en el primer texto y que también es un concepto que no quedó muy claro, que es la diferencia entre la lógica abstracta del dibujo y la lógica figurativa del dibujo, es decir, cuando el dibujo de alguna manera reproduce al espacio tal cual percibimos, nosotros las personas percibimos el espacio deformado, es decir, aquello que geométricamente es cuadrado, nosotros lo percibimos como un trapecio, porque hay un punto de fuga, hay una deformación que hace nuestro ojo, digamos. En los dibujos que ustedes ven, verán perfectamente que siempre las paredes van hacia, las líneas horizontales van hacia un punto que está incluso dibujado en el croquis principal, el que dice interior bien comedor, y ese es el punto de fuga, ¿bien? Porque es la visión humana. Pero tal vez la forma geométrica de ese espacio es un cuadrado, pero no lo percibimos como cuadrado. Nos vamos a dar cuenta que es un cuadrado cuando tomemos una cinta métrica y midamos ambas paredes y nos demos cuenta que miden lo mismo. Mientras tanto, es difícil darse cuenta que exactamente la base de ese espacio es un cuadrado. Podría ser o no, podría ser un rectángulo, no necesariamente un cuadrado. Bueno, de esta relación entre lo que es el dibujo abstracto, que en el caso de la Casa Gusano eran unos dibujos en lápiz muy escuetos, de alguna manera lineales, es decir, no tenían todavía ningún- ninguna espacialidad, sino que solamente intentaban disponer una serie de ámbitos en el plano, que el plano obviamente es el lote, que es una parcela o un terreno, como se le puede decir, y que aparece como una figura geométrica y nada más. Eh, de alguna manera, sobre todo en la formación que yo tuve en la facultad, que cursé y me recibí en la misma facultad que cursan ustedes, es decir, me vine a estudiar a San Juan y me recibí acá, como todos mis compañeros de equipo, somos todos recibidos en la misma escuela de arquitectura, había como una tendencia muy fuerte a, a pensar y dibujar la arquitectura de manera plana, es decir, a través de dibujos planimétricos, que normalmente se le llama planimetría o planta, que es como la casa vista desde arriba, como si la viéramos desde el infinito, diría Carlos Herrera en dibujo arquitectónico. Las líneas proyectantes del sistema diédrico provienen como del infinito, son líneas que están tan lejos que se hacen paralelas. Y, y no desde la misma perspectiva, es decir, desde este tipo de croquis, que son croquis algunos, tal vez el que está más grande es un croquis más suelto, está hecho directamente con lápices de colores y lapicera tinta, con una lapicera común, y tal vez los otros que están con lápiz
y lápices de colores también, lápiz negro de grafito, tienen un poquito más de detalles. Pero la idea era armar una secuencia visual, es decir, moverme a través de la casa, imaginando cómo podían ser esos espacios, sin necesidad todavía de tener esa forma, esa estructura entera en mi cabeza de cómo iban a estar dispuestos los espacios. Es decir, que interesaba más en este tipo de ejercicio tratar de explorar e indagar en las proporciones del espacio, en el color del espacio, en los materiales que conforman el espacio, los elementos, las puertas, los arcos, las ventanas, los dinteles, las cornisas, las pérgolas, incluso las especies vegetales que uno imagina que van a acompañar, porque esto era un lote vacío, digamos, en donde años atrás lo que había eran plantaciones, digamos, era una finca. Y pensar en esa materialidad y en ese lenguaje, en esa disposición de los elementos, tratando de recrear una imagen como para compartirla con mi cuñada y ver si ella encontraba, digamos, algún tipo de empatía, o sea, de agrado con este tipo de espacios y esta manera de pensar la arquitectura. Por eso, en ese sentido, el dibujo como herramienta, hay algunos que le llaman dispositivos, hay otros que le llaman instrumento, hay otros que le llaman herramienta, pero básicamente el dibujo lo que nos permite es comunicar. Pero la comunicación no es solamente con el otro, o sea, aquel que de alguna manera requiere de nosotros para que ejerzamos la profesión del arquitecto, es decir, la práctica proyectual. Sino que el dibujo es una herramienta de comunicación con nosotros mismos. Es decir, todo aquello que imaginamos, si no lo volcamos a través del dibujo, no se traduce en nada. Es decir, necesitamos traducir nuestra imaginación, los espacios y formas que tenemos en nuestra mente, en términos de dibujo. En este caso estamos viendo un dibujo que es muy suelto, en el cual yo creo mucho, porque bueno, pues me parece que la conexión de la mente, de la cabeza con la mano, vamos, o hacemos garabatos, es decir, esa primera conexión es fundamental. Los hombres de las cavernas, en vez de usar crayones, usaban piedras y generaban petroglifos, o con la misma sangre de los animales pintaban las cavernas. Es decir, había una necesidad simbólica de dejar una marca, de dejar una huella de aquello que había sido vivido. Y bueno, en estos dibujos que ustedes perciben ahí, y lo van a ver claramente en el texto que ya han leído de la tarea 5, donde se trabaja con el concepto de patio y se hace un ejercicio de memoria sobre el patio de la casa de mis abuelos, verán que esa memoria es necesario siempre tenerla vigente, tenerla alimentada de las espacialidades y los elementos de la arquitectura que nos agradan, y de repensar que estos elementos y estos espacios ya van a formar parte de un catálogo mental que funciona en nuestra cabeza y que es un catálogo, por supuesto, muy complejo, porque es un catálogo donde entra no solamente la forma, la geometría, los elementos, las puertas, las mesas, las sillas, las lámparas, los techos, las bóvedas, los arcos, sino que también entran las vivencias, las experiencias, las emociones, entran los colores, las texturas, los olores. Es decir, cuando entramos en una casa, la casa huele de alguna manera, y la arquitectura tiene olor, digamos, tiene materialidad, se puede tocar, bien, se puede percibir con la vista, pero también con las manos. Y todo ese conjunto de imágenes mentales complejas van formando, en la medida que nosotros las pongamos a trabajar, que nosotros lo tomemos como material de investigación, que nosotros nos tomemos el tiempo para decir, yo me acuerdo de un espacio, lo voy a redibujar, lo voy a intentar darle un valor, le voy a intentar darle una cualidad, voy a intentar recuperarlo para luego poder utilizarlo. Porque si no tengo ese proceso de investigación, no tengo ese proceso
de volver a presentarlo en mi mente, es decir, de construir una representación mental de eso en mi mente, ese catálogo se vuelve muy pobre, se vuelve muy poco reflexivo, y al momento de proyectar parece que no tengo ideas, ¿bien? Pero las ideas no salen de la nada. Necesitan un alimento intelectual y necesitan una experiencia que sea reflexiva y que sea, sobre todo, exploratoria, es decir, que haya una búsqueda, hay una intención en la búsqueda en mi memoria sobre aquello vivido y recreado. Entonces, si alguna vez se acuerdan de un edificio o de un lugar que, que les gustó mucho, no teman en volver, buscar alguna foto si es que tienen, o reconocer desde la memoria ese lugar y redibujarlo, porque eso es un ejercicio muy bueno para cargar, como quien diría, el disco rígido de las ideas y de las imágenes que necesitamos para proyectar. Actualiza Sí, los recuerdos. sí. Ahí Marisol dice que actualiza los recuerdos. Bueno, esto que ustedes ven aquí fue como un primer boceto. Este terreno tenía casi 30 metros, 25 metros de ancho, pero por 120 de largo, incluso daba otra calle, pero bueno, evidentemente es un terreno grandísimo. Y este fue como la primera organización. Esta organización que ustedes ven, donde se ve un primer ingreso para los autos, un camino hasta llegar a un espacio que es como una pérgola, como una pequeña galería, para luego pasar a otra galería cerrada, y de ahí al estar y aparecen los dormitorios y todavía no está muy claro cómo se organiza, fue el primer esquema. Normalmente nosotros en arquitectura le llamamos esto la planta, que es una proyección paralela, que es como si el edificio, como si fuera una torta, como si lo cortáramos con un cuchillo de manera horizontal, y normalmente el corte se hace a 1 metro, pero uno puede cortar a la altura que quiera para ver lo que quiera ver. Imagínense si un muro tiene forma de talud, es decir, que es muy grueso en su base y más fino al llegar al techo, depende de donde yo lo corte, voy a ver el grosor del muro, digamos. Ahora, si un muro tiene sus caras paralelas, bueno, desde el piso al techo se va a ver igual, no importa dónde lo corte, salvo que en una parte tenga una ventana y en otra no. Es decir, si la ventana está a 1,50 m de altura y yo corto 1 metro, pues no voy a ver la ventana cuando corte. Pero si corto a 1,50 m, la voy a ver. Es decir, que cuando yo explico un proyecto, puede que haga varias plantas y corte a distintas alturas para mostrar distintas cosas. Bueno, yo estoy un poco hablando pensando que algo de dibujo ustedes ya han visto con Carlos Herrera, el dibujo arquitectónico. Pero fíjense lo que está escrito. Está bien, aparecen unas D que dice dormitorio, aparece algunas posibles medidas, dice 4,5 por 4,5, es decir, estaba hablando de las medidas de un dormitorio, pero aparece también eh, árboles, dice solarium para proteger del oeste, árboles caducos, sendero, sol invierno por la tarde, es decir, que uno en el dibujo también va colocando como intenciones. Y tiene intenciones porque de alguna manera se sensibiliza con el lugar. Es decir, Hachal es una ciudad que está a 1.100 metros de altura. Eh, en invierno uno puede tener a las 9 de la mañana 12 bajo cero, es decir, que el invierno es mucho más crudo que acá en San Juan. En verano, durante el mediodía y la siesta, hace tanto calor como en San Juan, pero como está a 1.100 metros de altura y nosotros acá en San Juan estamos a 550 metros de altura sobre el nivel del mar, eh, en Hachal a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando empieza a caer el sol, empieza a bajar la temperatura a tal punto que hay algunos días de verano que hay que ponerse un buzo o una campera. Obviamente no una campera de abrigo, una camperita, digamos. Pero en cambio acá en San Juan, a veces son las 10 de la noche, 12 de la noche, tenemos 30 grados en el jardín. Entonces, evidentemente, la orientación de la casa lo que busca es el sol de la tarde. Pero ese sol de la tarde en esta casa, y voy a profundizar esto nada más para no irme de tan largo con el tema, esta galería que aparece acá, se las voy a marcar aquí adelante, donde no sé si se ve la manito.
Ese es un lugar donde a la tarde, en general, en la casa de mis suegros, que no tiene la orientación tan clara como esta, mi suegra y sus hijas se juntaban a tejer. Es decir, que de alguna manera hay una voluntad de recrear y reinstalar una actividad, una práctica social que en una familia es ritual. Entonces, bueno, volviendo a la Casa Gusano, en la inexperiencia que teníamos con Fernando en los primeros años de arquitecto, bueno, la autocrítica básicamente es que uno no sabe preguntar, no sabe preguntar, porque primero que no sabe qué preguntar, a pesar de que pasó 6 años de taller de arquitectura, pero nunca se encontró con un habitante de verdad, digamos, en el sentido que nunca uno hizo una entrevista a una persona. Entonces, de repente, entrevistar a alguien es toda una novedad. Y bueno, y saber preguntar depende de la sensibilidad que hayamos desarrollado, depende de la interpretación que tengamos de la cultura local y del tema que estamos investigando, que puede ser una escuela, un hospital o, o un club de hockey, digamos. Tenemos que aprender a preguntar. Tenemos que aprender a preguntar porque necesitamos información, necesitamos saber, necesitamos poder recrear en nuestras mentes lo que queremos que suceda en términos de prácticas sociales. Porque si el habitar no es pleno, si las condiciones de habitabilidad no son plenas, de alguna manera fallamos como arquitectos. Por más que la casa tenga una forma muy novedosa o tenga un gran uso de tecnología y desde afuera parezca una obra fabulosa, si la gente que la habita no se siente plena, la arquitectura fracasa. Lautaro, pregunta. A ver, bueno, acá dice, disculpe, profe, pero la comunicación con el cliente no te la enseñé anteriormente, depende de cada uno. Bueno, la verdad que disculpen un poco la risa, digamos, pero bueno. En general, en los talleres de arquitectura se trabaja de manera muy abstracta. Es decir, hay algunos talleres, y espero que ustedes tengan, talleres en los cuales realmente tengan la posibilidad de trabajar con proyectos reales. No es que se vaya a construir, pero con situaciones reales, con necesidades reales y con habitantes reales a los cuales con los cuales puedan conversar y tratar de interactuar. Todos sabemos que las relaciones interpersonales no son fáciles, sabemos que la gente no nos cuenta sus problemas y su intimidad solamente porque seamos arquitectos, todo lo contrario. A veces el ser profesionales nos genera barreras con la gente común y la gente se intimida justamente por eso. Es lo mismo que cuando vamos al médico, que claro, nosotros podemos hasta tal vez dudar del médico cuando se trata de una, de una tos o de o un resfrío, pero cuando se trata de un problema mucho más grave nos quedamos callados y no tenemos nada para decir. Estamos de alguna manera intimidados por el conocimiento disciplinar del médico. Bueno, con los arquitectos no es muy distinto, es decir, tenemos que aprender a construir a destruir barreras entre la profesión y la gente común. Tenemos que aprender con humildad a construir relaciones y lazos con la gente, pero sobre todo tenemos que desarrollar la capacidad sensible de interpretar realmente cómo la gente vive, cómo quiere vivir y cuáles son sus deseos. Parte de esos deseos de las personas se van a transformar en los deseos de proyecto nuestros. Si nosotros no tenemos un deseo de proyectar, como una especie de hambre de querer cambiar las cosas, proyectar y hacer proyectos mejores, la arquitectura tampoco tiene demasiado sentido. Así que bueno, un poco valga, no sé si te he contestado la pregunta, pero bueno, es un poco la intención de este discurso. A, Sí, dice que sí. sí, bueno, me alegro mucho, pero bueno, pregunten lo que quieran, no me dejen hablando sin entender, por favor, porque aprovechemos esta posibilidad que nos dio hoy la tecnología.
Yo una sola cosa por ahí valdría la pena agregar a esto que preguntaba el compañero. Eh, em, la verdad es que los ejercicios de proyecto se presenten de forma abstracta no es una condición, ¿bien? Por ahí Fernando lo dejó un poco pasar por encima, sino que tiene que ver mucho también con el enfoque pedagógico con el que las cátedras o el área o esa área de conocimiento encare el problema y entienda qué tiene que suceder en el aprendizaje del estudiante, ¿bien? Y en ese sentido, digamos, hay muchas universidades, muchas cátedras también, por ahí no es un poco la costumbre de nuestra universidad, trabajan con situaciones reales, digamos. La posibilidad de trabajar con situaciones reales no solamente es enfrentarme al cliente como figura o actor, sino que también, digamos, cuando hablamos de que se trabaja en abstracto, no solamente el cliente es abstracto, sino que también las situaciones que rodean al tema de proyecto también son abstractas. Presupuesto, condiciones culturales, historia, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Gracias, Marisol. Muchas gracias. Además me vino bien para tomarme un mate. Ya tengo la garganta seca. Bueno, vamos a seguir. Bueno, estas son dos imágenes que acompañan a las anteriores. Estas imágenes ya son más definidas y en sentido con el texto que ustedes van a leer. Lo interesante de esto es que no puedo dibujar la arquitectura sin los objetos que van en ella, porque en realidad son los objetos lo que lo permiten habitable. Una casa sin muebles, sin luz, sin electricidad, sin gas, es una cueva, por más bonita que se vea por afuera. Son los muebles y los objetos los que nos permiten hacer de la casa un lugar habitable y un lugar propio. Entonces, cada uno de estos objetos que ustedes ven acá, que de alguna manera tienen que ver con objetos que pertenecen a la familia, que son heredados, que son guardados. Puede ser un jarrón, una lámpara, un pequeño escritorio, un sillón, ¿bien? Una cajonera, como se ve ahí. Todos estos objetos es necesario que de alguna manera tenerlos en cuenta y cuando yo hago esta pequeña entrevista, saber de qué es lo que la gente dispone, qué quiere conservar, qué quiere comprar, qué le gustaría tener, cómo le gustaría disponerlos, ¿Qué es lo más valioso? qué es lo más valioso, como dice Marisol acá, qué es lo más valioso. Entonces fíjense como el dibujo, que esto es un dibujo a mano alzada, con lápiz de grafito y unos lápices de colores, deja incluso ver hasta en esa especie de repisa que tiene la chimenea, que hay una colección de mates, de objetos, hay un portarretratos, es decir, hay una serie de, de objetos que cualifican el espacio y, y le dan un sentido doméstico. Es decir, de alguna manera, en un libro muy lindo que se los recomiendo, que bueno, es de lectura obligatoria en la carrera en algunas materias, que se llama Existencia, Espacio y Arquitectura, de un autor que se llama Christian Norbert Schulz. En ese libro él habla que el primer centro que construye el niño y el ser humano, moderno, el actual, el primer centro que construye como lugar en donde se siente cobijado es la casa, y dentro de la casa es la cama. Y la cama es muy importante porque, según Schulz, todos los días salimos de la cama hacia nuestras actividades, nuestra vida cotidiana, pero en algún momento necesitamos volver y volvemos a esa cama. Lo que la cama es para el sujeto individual, lo es la casa para la familia. Todos necesitamos salir a trabajar, a vivir la vida desde nuestra casa, pero nuestra casa es el cobijo, es el ámbito de reunión necesario al que debemos volver todos los días para sentirnos con nosotros mismos
y reencontrarnos no solamente con nosotros, sino con nuestros seres queridos. Entonces, ese concepto de casa como ámbito existencial clave es un tema muy interesante para la arquitectura y debe ser reformulado y repensado todo el tiempo. Bueno, no sé si hay 4 preguntas. No, en la relación con el cliente, el arquitecto tiene que adaptarse, ¿no?, a las costumbres del cliente. A ver. A ver, no es que el arquitecto se adapte, sino que el arquitecto interpreta. E interpretar no significa no poner, digamos, interpretar no es hacer todo lo que el cliente te pide que hagas. Interpretar significa poner algo de sí. Cuando hay un ejercicio de interpretación es porque uno pone como sujeto intérprete, pone algo de uno para que esa interpretación se produzca. Si no, sería directamente una traducción. Bien. Nosotros como equipo de arquitectos nos pasó de directamente no poder hacer un proyecto, un ejercicio de proyecto, porque nos dimos cuenta, y se lo dijimos a la persona, que esa persona no tenía voluntad de cliente, es decir, no estaba buscando un arquitecto, estaba buscando un dibujante que le dibuje lo que ellos querían. Entonces, es como sacar del juego al arquitecto. Es decir, nosotros tenemos una formación disciplinar y esa formación disciplinar específica la vamos a ver durante todo el año y sobre todo vamos a empezar a verla con mayor profundidad en esta parte del cursado que estamos entrando. Esa especificidad nace de la capacidad y la sensibilidad de interpretación que me permite creativamente transformar lo que puede ser un pedido, una necesidad, en forma espacio habitable. Esa capacidad de imaginar la tenemos los arquitectos, porque la desarrollamos toda nuestra vida, ¿bien? Es decir, que ustedes están empezando a desarrollar esa capacidad. Y no es fácil, no es que cualquiera puede dibujar un plano de arquitectura e imaginar la espacialidad, poderla representarla y poderla plasmar. Entonces, no somos unos traductores directos de los deseos de las personas que necesitan de nuestro trabajo. Somos unos intérpretes. Y también como seres creativos y creadores, a estas formas le damos una impronta que también tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo y de entender la arquitectura. Por eso hay tantos arquitectos y tanta arquitectura que no es necesariamente idéntica. Al respecto, ahí permitime, Sí. Melina, dice, sería dejar nuestra impronta. Fernando recién mencionó la palabra. Si por impronta entendemos que se trata de nuestro ego, probablemente sea complicado, digamos, o por lo menos discutible y polémico. Pero si por impronta estamos entendiendo que nos referimos a ese conjunto de saberes que encarnamos porque somos profesionales de la disciplina, sí, efectivamente, si vos te preguntás, bueno, pero entonces si una persona tiene tan claro lo que quiere, ¿bien? Y no está dispuesto a más que utilizarte como el dibujante, ¿dónde entra el saber específico de uno? Que ese es el problema, ¿bien? O sea, cuando nosotros decimos que la capacidad de interpretar se ejercita, se alimenta, no tiene que ver con ni pasar de egocéntricos, porque lo que nos interesa es dejar nuestro sello y que se vea que ese es nuestro sello, sino que se trata, y tampoco de traducir, como decía Fernando, sino que se trata de poder brindar una solución que específicamente manejamos nosotros y que no la maneja nadie más. Y acá hay un punto muy delicado que tiene que ver con la formación y el celo que uno tiene que tener a la hora de formarse como arquitecto. ¿Bien? O sea, no se trata, insisto, ni de ego ni de traducción. Se trata de poner nuestros saberes al servicio de
quien nos requiera ese servicio. Gracias, Marisol. Bueno, acá Lucía Belén. Lucía pregunta algo, bueno, sí, es muy... Vitruvio Poilón fue el primer tratadista de la historia de la arquitectura occidental y trabajó tres conceptos que son básicos, que es firmitas, venustas y utilitas. Bueno, para nosotros la traducción actual de utilitas es el habitar, ¿bien? Es decir, que el habitar es un campo de conocimiento clave del arquitecto. Es decir, en la medida que nos formamos como arquitectos, nos formamos como especialistas, intérpretes de cómo habita la gente en un grupo social específico y en una cultura. Ustedes imaginen esto que es así. Esta casa cuyos dibujos están viendo y que vamos a ya ir terminando su desarrollo, es como quien diría una casa a medida, ¿bien? Es decir, ¿por qué yo pude esbozar estos dibujos y hacerlos? Y bueno, porque a mi cuñada ya llevaba muchos años conociéndolo, conocía a su marido, me había comido muchos asados, habíamos conversado mucho de la vida, digamos, entonces uno más o menos sabía y conocía de ella. Caso muy contrario a lo que nos pasó con la ñata en la casa de Usano, digamos. A pesar de que todavía guardo mucha simpatía con esa experiencia porque aprendí muchísimo de ella. Y bueno, como ustedes verán en el texto, dice continuará. Ya en algún momento van a conocer el final de la historia, que es muy interesante, incluso bastante divertido. Pero este conocer y este entender, esta capacidad es la que básicamente desarrollamos los arquitectos. También desarrollamos todo un conocimiento en la tecnología, en los materiales, en la disposición de los objetos, en las técnicas constructivas, que bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, pero y que ustedes tienen áreas de conocimientos que son específicamente tecnológicas, como las estructuras, las construcciones, donde van a ver todo este tipo de problemática. Pero básicamente, si bien yo podría describir cada uno de estos dibujos y explicarles técnicamente cómo se construyen estas paredes, cómo se construyen estos arcos, cómo se construyen estos techos, podría explicarlo cómo se construyen paso a paso, porque lo he visto construir, no es que es algo que desconozco, por decir, no puedo proyectar si desconozco cómo se construye. La imagen en sí oculta el proceso constructivo, ¿bien? Pero lo que sí muestra es un lenguaje, es una expresión estética de la arquitectura, en donde aparecen los colores, las texturas, los elementos, las luces, las sombras, que es lo que es necesario compartir con la persona a la cual estamos proyectando para ver si existe cierta empatía o cierto agrado de esas imágenes con lo que ellos también, de alguna manera, sueñan como posibilidad de casa o de habitar. Y bueno, también es otro dato que está oculto en estas paredes y en estos dibujos es cuánto cuesta esto. Digamos que es otro dato más que importante, porque la arquitectura no se hace con el genio de la lámpara, se hace con dinero, y es necesario saber que cada vez que como arquitectos trazamos una línea o hacemos un dibujo, estamos hablando de que una cantidad de plata por metro cuadrado que es necesario invertir. Entonces, bueno, pero es otro tema, no me quiero desviar, pero lo quiero dejar por lo menos planteado. Estás contestando vos, Marisol. No, una sola contestación. Perfecto, no, buenísimo, me encanta, genial. Yo miro que aparezca el chat y lo chusmeo. Bueno, sigamos. Bueno, perdón y disculpen, no estoy acostumbrado con este tema de la videoconferencia, pero quiero saber si hay alguna pregunta más sobre esto para, para continuar con la otra parte de la clase. Si no hay ninguna pregunta o duda, puedo seguir. Bueno, seguimos entonces, si les parece. Bien, 148 alumnos, qué mucho. Bueno, sigamos.
Ahora vamos a entrar en una pequeña parte que tiene que ver con el problema de la historia y una serie de conceptos que es necesario explicar y trabajarlo. Lo vamos a explicar con un ejemplo que está vinculado al proyecto que ustedes han visto anteriormente, y vamos a ver una serie de cuestiones que espero que sean claras de entender, y si no, bueno, le daremos tantas vueltas como sea necesario. La historia es la vida misma en tiempo pasado. Es decir, que cada experiencia que tenemos nosotros nos constituyen como seres humanos y nos constituyen como sociedad. Somos lo que somos porque somos una serie de hechos y acciones en el pasado. Es decir, cada acción y cada práctica que hemos realizado en nuestra historia nos ha permitido optar y nos ha permitido orientar el camino de nuestras propias vidas. ¿Bien? Quiere decir que cuando nos vemos de una manera más reflexiva, no necesariamente tiene que ser terapia, pero más o menos, y nos vemos en el contexto de nuestros padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, primos, nos damos cuenta que no venimos de la nada, que somos parte de una historia que ya está escrita, y que somos también consecuencia de una serie de decisiones que no tuvimos nada que ver, empezando por la de aparecer eyectados en este mundo, digamos, gracias a un esperma y a un óvulo, digamos, que fue fecundado, y que es un hecho maravilloso, ¿no? Realmente es un hecho maravilloso. Eh, pero que bueno, a medida de que más o menos pudimos independizar nuestro pensamiento, sobre todo nuestras ideas, y podemos independizar ciertas acciones, hubo un momento donde no decidíamos qué zapatilla nos poníamos, y hay otro momento donde ya quisimos o creímos que teníamos la posibilidad de decidir qué zapatilla nos íbamos a poner. Parece que es una tontera lo que estoy diciendo, pero es un hecho histórico en la vida de cualquier adolescente. Decidir cómo quiere vestirse y empezar a construir una identidad a partir de su vestimenta, que es la manera de comunicarse con el resto de sus pares, quiénes son y qué pensamiento tienen, aunque sea a través de la ropa. Bueno, esa historia que hemos empezado a construir, esas decisiones que hemos hecho, nos constituyen. Es decir, somos lo que somos quienes somos, y podemos dar cuenta de quiénes somos, podemos explicar de quiénes somos y qué pensamos, porque tenemos una historia. Con la arquitectura es lo mismo. Es decir, la arquitectura que vemos hoy en San Juan, la arquitectura que vemos en los edificios de San Juan, en las plazas de San Juan, en los edificios más simbólicos, los que de alguna manera son de carácter público, como puede ser, qué sé yo, el centro cívico, los bancos, el propio edificio de nuestro rectorado, el edificio del Correo, el Estadio del Bicentenario, cualquier edificio, no importa la calidad arquitectónica que tenga, tienen que ver con la historia de la arquitectura. Y la historia de la arquitectura no es solamente un banco de datos, sino que es un espacio y un campo reflexivo constante, porque, digamos, de la nada nada sale, y sobre todo en términos de creatividad. Y si nosotros pensamos, de alguna manera lo explicamos con los dibujos anteriores, que cualquier capacidad imaginante que yo tenga de un nuevo espacio que estoy proyectando tiene, de alguna manera, referencias directas con ciertas espacialidades que yo he valorado o puesto en valor y que he estudiado y que he dibujado, porque necesito dibujar para entender. El dibujo no solamente es una representación de algo que imagino, sino que es un modo de comprender el mundo y un modo de pensar la arquitectura. Eso se lo pueden preguntar a Carlos Herrera, que en ese sentido somos bastante, eh, digamos, eh, compañeros en ese sentido. Hemos hecho muchas experiencias muy interesantes con el dibujo y el proyecto. Pero en ese sentido la historia es un campo de reflexión constante. No hay posibilidad de estudiar arquitectura si no hay una reflexión sobre la historia de la arquitectura. La historia de la arquitectura es un sustento y un alimento muy válido. Y dentro de
ese campo de reflexión, hay un par de conceptos que me interesaría de alguna manera ponerlos en discusión, obviamente que están en el texto, ilustrados con otros dibujos, pero que ustedes los pueden reconsiderar y los pueden revisar. Yo lo tengo acá, lo tengo impreso el texto para no desviarme demasiado, pero uno es el concepto de tipo arquitectónico. Y vamos a tratar de entrar en ese problema en este momento en la clase. Lo que ustedes ven aquí son unos dibujos que yo en general los hago más que nada como un juego, pero en realidad es un juego que tiene bastante sentido. Primero que nada hay una condición geométrica del juego que es que la arquitectura debe entrar en un cuadrado. Es decir, hay un cuadrado que es el que contiene la arquitectura, en este caso son fachadas de edificios que pueden tener distintas funciones. Cada uno de ustedes puede imaginar creativamente qué función le asignaría a cada fachada, porque de alguna manera eso expresaría dentro de la sensibilidad de cada uno de ustedes con qué asocia esos lenguajes y esa composición arquitectónica, incluso hasta los colores, digamos. Pero lo que quiere mostrar este dibujo, de alguna manera, es que es necesario revisar el lenguaje de la historia, el lenguaje de la arquitectura a través del tiempo. Es decir, aquí hay edificios que podrían ser romanos y hay edificios que podrían estar en la época del Renacimiento, en el siglo XV, y hay edificios que posiblemente los hayan visto parecidos acá en San Juan, algún edificio que hayan visto un edificio similar. Y lo que sobre todo hay es un problema de composición, es decir, hay un problema de cómo componer la fachada, que es un problema de forma, que es un problema de elementos, es decir, se utilizan distintos elementos y los elementos van cambiando de forma, es decir, hay múltiples arcos, hay múltiples puertas, múltiples ventanas, pero no todas son iguales. Hay múltiples techos, ¿bien? Pero no todos son idénticos. Entonces quiere decir que al momento de proyectar y al momento de seleccionar el lenguaje y el modo de composición que yo estoy haciendo, puedo de alguna manera tener en cuenta ciertos ejemplos que me sirven como modelos, no para copiarlos tal cual, sino para entender qué me aporta a mi proyecto este lenguaje, estas formas, y de qué manera ese lenguaje, esas formas, se hace presente en mi manera de hacer arquitectura. Todos estos edificios que ustedes ven aquí, de alguna manera yo los he visto. Los he visto en vivo y en directo, o los he visto a través de la bibliografía. ¿Bien? Les diría que más en vivo y en directo que a través de la bibliografía. ¿Bien? Es decir, el primer dibujo que parece un templo romano perfectamente puede ser una síntesis muy esquemática de la fachada de la Catedral de Buenos Aires. ¿Bien? Que es un edificio que lo vi en vivo y en directo, digamos. O el edificio que está a la derecha arriba puede ser una síntesis de la fachada de la Casa de Gobierno de Mendoza, del Centro Cívico de Mendoza. Es decir, que uno puede, de alguna manera, hacer estos ejercicios del lenguaje, que ninguno de estos edificios está, es existente tal cual, pero existe una suma y una manera de expresar de sus elementos y de su composición que de alguna manera habla de lo que uno ha visto y ha problematizado en términos de arquitectura. A ver, me voy a fijar el chat. Perfecto. Bien. Este otro ejercicio es lo mismo, pero en términos de vivienda. Y lo importante es que hay una medida, es decir, es ya ustedes ven que hay una personita que más o menos tiene el mismo tamaño en todos los dibujos, y estamos hablando de una fachada
cuyo frente tiene 12 metros aproximadamente. ¿Bien? Aproximadamente. No es un dibujo a mano alzada, es un dibujo muy blando, pero bueno, ustedes acá pueden reconocer arquitectura más moderna, arquitectura más de tipo chalet. Hay de esto en San Juan, es decir, cada uno de estos ejemplos existe en San Juan. Creo que el único que no existe es el al medio a la derecha, porque hay una fachada que tiene un pequeño balcón, y eso es un balcón peruano o un balcón colombiano, que eran unos balcones que se construían de madera sobre las casas que daban a las calles principales, porque cuando había algún festejo religioso, que eran básicamente los festejos en la época de la colonia, esos balcones se alquilaban, era una manera de sustento de los propietarios de las casas, es decir, eran lugares muy estratégicos para ver el corso, para ver el desfile, y los alquilaban. Por eso hay una frase que dice que cuando algo es muy espectacular, se dice era para alquilar balcones, porque eso viene de la época de la colonia, esos balcones se alquilaban. Bueno, ese ejemplo yo diría que está sacado de mi experiencia en el barrio de La Candelaria de Bogotá, que tuve la suerte de conocer, que es el barrio de la época del virreinato de la capital de Colombia. Y bueno, esos balconcitos son maravillosos. Pero los otros ejemplos ustedes más o menos los pueden ubicar en el contexto de San Juan. Vamos a ver otra. Este es un ejercicio que me propuso Juan Failla, que algunos lo deben tener de profesor en dibujo. En Buenos Aires, en la época de la inmigración, estamos hablando más o menos 1920 aproximadamente, se desarrollaron una serie de parcelas que tenían 8 metros con 66. Y se les llamó casa de renta porque básicamente eran como pequeños hoteles donde lo que se alquilaban eran habitaciones. Incluso algunos de ellos tenían, hacia adentro, tenían un poco la estructura del conventillo, digamos. Sería hoy el hostel que muchos de ustedes seguro han tenido la suerte de viajar y quedarse en un hostel. Yo he tenido también la oportunidad. Pero bueno, uno en el hostel pasa un par de días o unas vacaciones, pero esta gente vivía toda su vida metido en una habitación. En general las fachadas eran muy decoradas, muy arregladas, pero hacia adentro, bueno, no se veía lo mismo, y la calidad de vida no era de la mejor, digamos. Pero bueno, las casas de renta de Buenos Aires es un tema muy lindo para estudiar y para dibujar, y en casi todas las ciudades importantes argentinas hay este tipo de casonas. Digamos, en San Juan, desgraciadamente, se cayeron con el terremoto del 44, pero bueno, es interesante también como ejercicio. Esto es otro tema que tiene que ver con la historia y con la historia personal. En el 2017 tuve la suerte, junto con la gente del equipo de investigaciones de cátedra, de participar de un congreso sobre teoría del habitar en el partido de La Matanza, en la Universidad de La Matanza, en la UNLAM, que es una universidad muy grande y pública, y como nos tocó el hotel en el medio del barrio de Congreso de Buenos Aires, estábamos a unas cuadras de la Casa Rosada, todos los días nos llevaban en una combi, eran casi hora y media. Ahí uno se da cuenta el monstruo que es lo que es el AMBA, digamos, el tamaño gigante que tiene la provincia de Buenos Aires, la parte urbana. Y bueno, esto es como una especie de síntesis de las cosas que yo veía todos los días cuando recorría con la combi mirando por la ventanilla, digamos. Es decir, cómo la ciudad y la historia participan de nuestras imágenes mentales, y cómo recrear esas imágenes en un pequeño boceto después nos da pistas y nos carga el disco rígido para proyectar. La interpretación que hacemos de eso, en la traducción que hacemos de eso que Claro. acabamos de hacer. Perfecto.
Y bueno, y acá este dibujo le llamé yo de esquicio clásico, porque es un ejercicio de elementos de la arquitectura clásica -1 que hace, a propósito está puesto ahí para contrastar, en donde hay referencia a algunos edificios romanos y algunos edificios de la arquitectura italiana de la década del 60, sobre todo del arquitecto Aldo Rossi, y que es un arquitecto que retoma la historia de la arquitectura italiana y la revaloriza en términos de lenguaje. Y bueno, esto es un dibujo hecho por placer, digamos, pero hay un montón de intelectualidad metida y de conocimientos respecto de formas, proporciones. Es un ejercicio de simetrías múltiples y de composición de elementos clásicos múltiples, que bueno, creo que los arquitectos estamos llamados a dibujar y dibujar y dibujar, pero dibujar para pensar, no dibujar solamente por el hecho de hacer algo que nos guste, sino sobre todo para ponerlos en términos reflexivos. Acá preguntan, ¿de la arquitectura histórica uno puede tomar de ella para actualizarlo o solo se usa como base para la nueva arquitectura? La historia de la arquitectura es lo que pasó ayer, ¿bien? Es decir, si ayer se inauguró un edificio, ya es parte de nuestra historia arquitectónica. Lo que creo que es básicamente la importancia de la historia de la arquitectura es que es el alimento necesario que necesitamos para proyectar. Obviamente que la historia hay que ponerla en crisis, hay que hacerle una crítica. Es decir, no porque sea histórico ya tiene un valor absoluto. El valor se lo otorgamos nosotros a través de la interpretación que hagamos y el análisis crítico que hagamos de la arquitectura. Pero una obra de arquitectura no solamente puede ser entendida en su apariencia exterior, como puede ser este dibujo, que son apariencias exteriores, sino que hay que estudiarla desde el contexto en que se produjo, el tiempo y espacio al que perteneció, el grupo cultural que le dio vida Sus y materialidades, su sus material. técnicas constructivas. Bien, es decir, hay un conjunto de elementos que conforman el contexto de producción de la arquitectura que es lo que da valor. Ahí tenemos que, de alguna manera, entrar nosotros reflexivamente y no solamente quedarnos con una imagen porque nos parece agradable, digamos, o nos parece interesante. En la pregunta de Robert, perdón que te corté, No, no está bien. podemos tranquilamente dar como ejemplo, por ejemplo, las basílicas romanas del periodo del Imperio Romano, bien que toda su tipología después permitió dar vida a los templos del Paleolítico, El paleocristiano. del Paleocristiano, y resignificó absolutamente, no solamente su funcionalidad, podríamos decir, sino también su simbología, ¿bien? Y eso fue gracias a que cambió su práctica social, digamos, ¿bien? La historia de la arquitectura a lo largo de la historia de la humanidad está llena de estos gestos que han actualizado y resignificado, tomando algunos aspectos, tomando todos los aspectos, pero nunca usándola tal cual porque no es posible. Bien, lo que uno no puede desconocer es que la historia es un hilo conductor de nuestros antecedentes, de nuestro futuro. ¿Bien? Mira, Marisol, ya son -20, ¿no querés explicar la práctica? Sí, yo diría que así como muy Bueno, rápidamente. si tienen alguna pregunta, vamos a tener que cortar la clase. Falta todavía para terminarla, hay un montón de diapositivas que hay que explicar, digamos, acá ven algunas. Pues la otra que podemos hacer es... Pero bueno, podemos seguir el lunes que viene, pero ahora Marisol tiene que hacer una explicación un poco sobre la práctica que ha sido subida en el Classroom y bueno, aparte de las actividades que, como verán, bueno, la verdad que todavía no le agarramos el timing a esta herramienta, pero quédense tranquilos que lo vamos a ir desarrollando. Se dice, todos los lunes tendremos clases así.
y no sé, vamos a ver, tal vez algunos lunes volvamos al Classroom y otros lunes los tomemos. Pero sí, la idea es que en la medida que tengamos la posibilidad de que los alumnos que no se conecten tengan los textos disponibles para estudiar, bueno, como dice Cintia, ojalá que sí, vamos a tratar. Así que bueno, por favor, no se vayan, quédense con Marisol, que ella va, yo ahora me voy a mutear, tiene que explicar la práctica, es muy importante que presten atención porque bueno, esta es la primera vez que vamos a explicar una práctica verbalmente, oralmente, antes que ustedes la tengan que leer directamente en el Classroom. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han participado y espero que les haya servido. Les dejo un abrazo a todos. ¿Le apagaste el volumen a la compu? El micrófono. Ahí está. No, a ver, revisa, anda. No, el volumen de la compu. A ver, ¿hablo? Sí, ya está. Ahí. No. Repongo. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, sin dar demasiados preámbulos, interesa que pongamos de alguna manera en movimiento dos cuestiones. Y acá viene un pequeño ajuste que tuvimos que hacer producto de un error involuntario que sí cometimos efectivamente la clase pasada. Si ustedes, acá Matías nos está proyectando la tarea 6, ¿bien? Mati, déjala ahí proyectada la tarea 6, no hay problema, pero importa que pensando un poco en las fechas que nos quedan, ¿bien? Tengamos en cuenta que la tarea 5, en realidad, ustedes la deberían entregar el lunes 14, es decir, el lunes que viene, ¿bien? Por lo tanto, fue la primera tarea, por así decirlo, que le hemos dado 2 semanas. Bueno, eso fue un error involuntario, bueno, ya está, lo subsanamos así, dándoles 2 semanas. Esa tarea 5, recuerden que está trabajada o gira en torno a lo que consideramos la segunda clase teórica, que es la segunda lectura, que es esta de la arqueología del proyecto, ¿bien? Eso por un lado. Entonces, esa tarea 5, que de alguna manera profundiza, podríamos decir, específicamente el mundo de las referencias del primer texto, del texto de la Casa de la Ñata, y da un ejemplo sobre un espacio puntual, particular, sobre el que Fernando reflexiona, que es el patio. Pretende que ustedes de alguna manera, en su última actividad, en la última actividad de la tarea 5, ustedes piensen un lugar propio, ¿bien? Entonces esa tarea les exige de alguna manera construir el contexto del texto, de ese texto 2, ¿bien? Extraer las ideas principales y después ejercitar esto que de alguna manera venimos instalando, que es el de la capacidad para traer a la conciencia esos recuerdos, aquellas cosas que he valorado, que sigo valorando, aquellos lugares en los que, en otras palabras, puede decir me gustan, no me gustan, ¿bien? Pero sobre todo pensando un poco en cuáles son los contenidos de esos lugares. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los colores, las texturas, las dimensiones, las proporciones, los materiales, ¿bien? Todos esos elementos que le dan materialidad al lugar, ¿bien? Y sobre todo que hacen que a partir de cómo nos sentimos en él,
nosotros construyamos los significados profundos que quedan grabados en nuestra memoria, ¿bien? En esta tarea 5, bien, en la actividad 3, tal como la estamos proyectando, lo que nosotros vamos a necesitar de ustedes es que, siguiendo un poco el ejemplo que Fernando hizo en el texto de la arqueología del proyecto, ustedes de algún modo describan, bien, y nos cuenten, y nos ilustren, y dibujen cuál es ese lugar para ustedes, bien, así como para Fernando fue el patio, cuál es ese lugar para ustedes. Esta tarea 5, vuelvo a repetir, nosotros la vamos a recibir el lunes que viene. Bien, el lunes que viene sí podemos confirmar que vamos a tener la continuación de lo que ha quedado de la clase de Fernando. Bien, si tenemos tiempo, vamos a dictar un ejercicio que va a ser expositivo, es verdad, pero de alguna manera intenta de alguna manera recuperar lo que hemos venido haciendo, como para de alguna manera hacer un parate y revisar para atrás qué es lo que estamos haciendo y por qué hicimos esto y hacia dónde vamos. Y ahora vamos a ir, sí, efectivamente, a la tarea 6. Ahora sí, pasame la tarea 6, Mati. Bien, la tarea 6, o mejor dicho, al revés. Este texto que nosotros le hemos subido hoy, bien, y que tiene los contenidos de la clase que ha estado exponiendo Fernando, que se llama Relaciones posibles entre saberes del proyecto arquitectónico como práctica disciplinar, va a tener dos tareas, la tarea 6 y la tarea 7, que la vamos a presentar la semana que viene. Bien, esta tarea 6 la vamos a recepcionar el 21 de junio, o sea que con esta tarea también nos vamos a tomar 2 semanas para trabajar, ¿bien? Por primera vez le vamos a insistir, o le vamos a plantear que traten de aprovechar el tiempo, que la vayan haciendo de a poco, ¿bien? Sería importante que para la semana que viene le puedan, si bien entendemos que van a estar de alguna manera comprometidos con la tarea 5, porque la tienen que entregar a las 2 de la tarde la semana que viene, sería bueno que le peguen una leída, aunque más no sea rápida, al texto que hoy les hemos subido, para de alguna manera disfrutar la clase de otra forma, ¿bien? Y poder también empezar como a linkear algunos temas, algunas ideas, algunas reflexiones que Fernando va bajando en su exposición. Entonces, esta tarea 6 tiene básicamente 3 tipos de actividad. La primera actividad, como ya lo hicimos en la tarea 5 y como lo hemos venido haciendo en todas las tareas del primer semestre, de esta etapa instrumental que le hemos llamado, siempre es la lectura del texto acompañada de la construcción del contexto del texto. ¿Bien? Ahora bien, la lectura y la construcción del contexto del texto se la pedimos de la totalidad de la lectura. La lectura esta lectura está organizada con 3 discursos, o que le hemos llamado 3 discursos, que son como una especie de capitulitos, ¿bien? Nosotros en la tarea 6 vamos a trabajar los 2 primeros discursos, y en la tarea 7 vamos a trabajar el último discurso, porque es el más denso y el más complejo en términos de contenidos, ¿bien? Si sus contenidos son los más complejos, por supuesto que las relaciones también lo son, ¿bien? Entonces nos vamos a tomar el trabajo de resolver la lectocomprensión de la lectura en esta primera completa, en la actividad 1, mientras que en la actividad 2 y 3 de la tarea 6, vuelvo a repetir, solo vamos a trabajar los contenidos del primer discurso y el segundo discurso, que es un poco lo que Fernando pudo exponer hasta ahora, que es esto de las nociones de espacio y forma, tipo, tipología, ¿bien? Sobre esos contenidos vamos a trabajar. Entonces, vamos ahora a la actividad 2, Mati. La actividad 2 pretende trabajar los temas centrales y su relación con el proceso proyectual. Piensen que todo lo que estamos trabajando siempre debe estar
o la preocupación de ustedes siempre tiene que estar apuntada a que estamos hablando del proceso proyectual, ¿bien? Entonces, la actividad 2, les voy a leer rápidamente, así podemos después explicar, dice, teniendo en cuenta que nos introducimos en las relaciones entre estas 3 acciones, son 4, pero en esta práctica vamos a trabajar solo 3, las 4 acciones fundamentales del proceso proyectual: pensar, proyectar, construir, representar. Bien, acá vamos a trabajar solo las 3, estas que están mencionadas. Dice, como acciones fundamentales del proceso proyectual, es necesario preguntarnos qué aporte nos brindan los conceptos de tipo, tipología, sistemas de representación gráfica, forma y espacio a la comprensión del proceso proyectual. Repasando atentamente los 2 primeros discursos del texto que estamos subiendo, responder la siguiente pregunta. Bien, todo esto se presenta como una introducción y la pregunta que necesitamos que ustedes respondan dice, ¿qué conceptualizaciones sobre estos temas nos presenta el texto? Explicar la comprensión de ellos con palabras propias. Entonces lo que ustedes necesitan hacer es, posterior a esa construcción de contexto, ¿bien?, es trabajar específicamente estos conceptos que nosotros les presentamos aquí en la actividad 2, ¿bien? La idea es que ustedes empiecen a ejercitar ya un poco más rigurosamente, podríamos decir, lo más riguroso que se pueda, tratar de, sin dejar de establecer el concepto que nosotros les estamos brindando, que ustedes lo puedan empezar a explicar con sus propias palabras. Este ejercicio de explicar con las palabras propias, por supuesto que lo que en algún punto genera es una pequeña interpretación, ¿bien? Pero jamás termina de socavar, por así decirlo, la médula del concepto. O sea, yo no puedo explicar con mis palabras qué es tipología, pero no puedo perder el concepto, ¿bien? Dice Emiliano, hablan muchos con palabras sinónimas, profe, y se ríe. La verdad es que nosotros eso en las clases presenciales, estas concertadas, de alguna manera hemos intentado dejar expresado esto que voy a decir. Ustedes acá ven que todos los textos que nosotros estamos brindándoles a ustedes están llenos de palabras que en nuestro lenguaje cotidiano, y el lenguaje de la calle, el lenguaje que habitualmente utilizamos, a veces se comportan como sinónimos. El problema es que son las mismas palabras, no, Emiliano, sí, entiendo que no me faltaba respeto, por favor, no. O sea, nos reímos porque en realidad, o sea, nos reímos con ustedes, digamos, o sea, entendemos que cuando uno entra a la facultad, la palabrita esa que yo la tenía conceptualizada de una forma, pues no significa eso para la disciplina. Y este es el problema que nosotros nos encontramos y que ustedes se encuentran en pensamiento, ¿bien? ¿Quién no tiene un concepto de tipo? Y ese concepto coloquial y vulgar de tipo no tiene nada que ver con el concepto de la disciplina, ¿bien? Entonces, esta actividad lo que intenta construir y de alguna manera encaminar es que empiecen a poner en caja esas conceptualizaciones que son necesarias de la disciplina, pero que desde nuestro lenguaje cotidiano no las usamos así, ¿bien? ¿Quién no ha hecho sinónimo entre las palabras pensar y imaginar? Pues no son sinónimos, ¿bien? Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a que estamos pensando como esa capacidad de razonar y dar argumentación, a veces decimos que estas son que esto significa imaginar, ¿bien? O sea, nos estamos refiriendo básicamente a eso. Entonces, es muy importante que en esta actividad ustedes conceptualicen desde los textos, pero intentando explicarlo con las palabras propias. Esa es la manera en donde vamos a empezar a abandonar el viejo significado que tenemos de ellas para aprender un nuevo significado. De eso se trata, ¿bien? María Mili, en otras palabras, dice: profe, disculpe, entonces lo que debemos hacer es explicar con nuestras palabras qué son los conceptos que se mencionan y aportan al proceso proyectual. Así es, Mili. Vos lo que no podés hacer es dar un nuevo concepto de la palabra. O sea, el concepto está establecido en el texto.
Lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan es que ensayen la posibilidad de explicarlo con sus propias palabras. ¿Bien? ¿Está claro? Dice, uy, me están entrando los mensajitos, aguántenme. Sí, decime. Hay una pregunta de... Dice, profe, en este punto, ¿a qué se refiere repasando los dos primeros discursos de los discursos? María José creo que es. María José, nos estamos refiriendo a que el texto que te estamos subiendo hoy, que es muy probable que no lo hayas visto, y que es el de esta clase, la clase de hoy, tiene 3 capitulitos chiquititos. Cada uno de esos capitulitos, por ejemplo, te leo el primero, se llama Primer discurso posible sobre el saber proyectar relaciones con el concepto de forma. Nos estamos refiriendo al texto que en este momento está proyectando Matías en la pantalla, ¿bien? Ahí está el titulito del capítulo, ¿bien? A eso nos referimos, María José, ¿bien? Al texto de hoy, o sea, la tarea de la tarea 6 es en relación al texto que le estamos subiendo hoy y que probablemente ustedes todavía no lo hayan visto, ¿bien? Bien, ahí dice que ya comprende, perfecto. Entonces, ahí Matías les proyectó justo cuáles son los 2 titulitos con los que van a trabajar de este texto. Entonces, Mati, eso, una vez que ustedes desarrollan con sus propias palabras cada uno de estos conceptos, siguiendo lo que el texto les ha podido brindar, vamos a la actividad 3. En la actividad 3, lo que ustedes van a trabajar son las relaciones posibles entre los temas centrales y el mundo de las referencias. Acá va a ser la primera vez, podríamos decir, que vamos a trabajar 2 textos de modo simultáneo, podríamos decir. ¿A qué nos referimos con esto? Y ya me quedan 2 minutos para que se corte la clase en sí. Esos conceptos que están destacados en la actividad 2, bien, aparecen en el mundo de las referencias, que es ese apartado o capitulito del primer texto. Pero claro, en el primer texto, estas palabritas o estos conceptos están expuestos de una manera específica, mientras que en el texto actual están expuestos de otra manera. La idea es identificar los nudos temáticos y ver cómo están vinculados en un texto, cómo vincularlos entre un texto y el otro. Con respecto a esto en particular, no se aflijan, porque eso lo vamos a trabajar el lunes que viene. Nos vamos a tomar un pequeño tiempito para trabajar un ejemplo de eso y cómo, para que nadie esté perdido de cómo trabajar esto, ¿bien? Pero, en definitiva, la actividad, y le meto el acelerador, dice: dado lo trabajado en la actividad 2 y manteniendo firme la pregunta sobre qué aportes nos brindan los conceptos de tipo, tipología, sistema de representación gráfica, forma y espacio a la comprensión del proceso proyectual, responder la siguiente pregunta explicando y argumentando otra vez con palabras propias. ¿Qué relaciones posibles se advierten presentes entre los temas centrales abordados en los 2 primeros discursos, que son del texto de hoy, y lo propuesto en el mundo de las referencias del primer texto que le hemos subido al arranque de la cursada? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte de ustedes, chiquis? No. Bien. Había una pregunta antes ¿De esa? No, pero mucho más, cuando estábamos hablando de la tarea 5. Bien, acá mi compañera me indica que hay una pregunta. Si la podés localizar, o si el autor de la pregunta lo tiene a mano y lo puede hacer ahora, estaría bueno. Si no, lamentablemente estamos en las 16 horas y, como decía Fernando recién, somos inexpertos con esta tecnología. La pregunta de, ¿puede ser cualquier espacio? Sí, puede ser cualquier espacio. Aprecio, o al que le tenemos aprecio, pregunta Melina. Sí, Melina, puede ser cualquier espacio. Fernando trabajó con el patio, pero en la experiencia de habitar de cada uno de nosotros no necesariamente haya existido un patio. Digamos, hay algunas experiencias de habitar que no necesariamente hayan gozado de un patio. Y Emiliano pregunta si se pueden subir dibujos a las diapositivas de la tarea.
se deben subir dibujos a Emiliano. La idea es que estén plagadas de dibujos y de fotografías. Y dice Melina, ¿puedo trabajar mi propio patio? Es que en la actividad 3 de la actividad de la tarea 5 es tu propio patio. O la galería es un lugar que me encanta. Perfecto. Es un espacio significativo. Ustedes eligen con qué espacio quieren trabajar. Puede ser la habitación. Puede ser inclusive la habitación de ustedes. ¿Bien? Digo, es abierto eso. Fernando trabajó con el patio, ustedes pueden trabajar con el que les resulte para ustedes especial. Bien, bueno, listo, creo que ya estamos. Bueno, chicos, un gusto y esperamos encontrarlos el lunes. Bien, hasta luego. Bueno, chicos, esta clase va a estar grabada y va a estar publicada junto al texto con el que estamos trabajando para que quede a disponibilidad de todos y también en el YouTube de IPP. Así que cualquier cosa los esperamos en Classroom y el lunes próximo continuaremos con esta clase.